Capítulo 4. Y también interviniendo temprano. En todo ser vivo, aprender es un proceso consustancial con asomar al mundo por primera vez. Estudios muy recientes muestran que los niños aprenden de su entorno y guardan memorias inconscientes de ese aprendizaje en apenas horas tras nacer. Precisamente los primeros años de ese acelerado proceso, que es la adquisición de emoción, sentimientos, conocimiento, lenguaje, son el periodo de desarrollo que mayor atención está recibiendo de la neurociencia y la psicología cognitiva y también en parte de las ciencias sociales, porque es cada vez más obvio que durante ese periodo se sientan las bases sólidas para la educación y sus consecuencias para el futuro de la persona. Es el periodo que requiere también de una atención exquisita a la conducta del niño y, en su caso, realizar una intervención temprana para prevenir, reducir o mitigar las consecuencias de cualquier entorno negativo y, desde luego, también para detectar síntomas que expresen procesos cerebrales y mentales neurológicos que impidan u obstaculicen el proceso normal de aprendizaje y memoria. Un medio ambiente estable, estimulante y protector construye en el cerebro infantil los pilares sólidos para una enseñanza efectiva. Por el contrario, un medio ambiente adverso, castigador y estresante influyen y de hecho impide el normal desarrollo de los circuitos cerebrales que permiten ese aprendizaje normal. Empieza a haber conocimiento experimental y clínico acerca de, por ejemplo, los efectos de un medio ambiente estresante, familiar o social, en el desarrollo normal del cerebro de los niños, entre los que se encuentran el aumento constante de hormonas como el cortisol y sus efectos neuronales negativos en el hipocampo, área clave de los procesos de aprendizaje y memoria. Está claro que amenazas constantes y de cualquier tipo sobre el niño y que éste no puede controlar de ninguna manera, bien sea porque vienen infligidas por los padres o porque el niño no tiene un padre y una madre que le sirvan de paraguas o pararrayos, afectan los circuitos neuronales de la amígdala y el hipocampo que acabo de mencionar y, en consecuencia, al desarrollo de los procesos emocionales y cognitivos. Los mecanismos que generan ansiedad disminuyen los procesos de atención y tienen consecuencias severas sobre el proceso de aprendizaje y memoria. También perjudican la maduración de los mecanismos corticales neuronales de inhibición, cuyo deterioro o retraso pueden generar impulsividad. Es cierto que estos mecanismos más tarde en la vida, si las condiciones sociales cambian, pueden, en parte, ser revertidos a través del desarrollo de otra estructura cerebral que madura tiempo después y que es la corteza prefrontal. La idea central de la neuroeducación es detectar en el niño déficits que afecten ese proceso de aprendizaje e intervenir en la aparición de estas conductas para modificarlas en lo posible y lo más temprano que se pueda. Cuando se habla de intervenciones tempranas, se dice entre los especialistas que un niño de 4 o 5 años ya no tiene una edad verdaderamente temprana para detectar muchos síntomas. Muchos déficits se expresan antes y las intervenciones deberían ser realizadas consecuentemente antes de esa edad. Para los niños que viven en ambientes adversos y negativos, como pueden ser amenazas o castigos, 4 años sin hacer nada significa posiblemente un daño difícil de reparar, dado que esos son los años clave del desarrollo tras los cuales ya se ha cambiado mucha la arquitectura cerebral del niño. Y hoy todo ello cobra importancia sobresaliente cuando sabemos que se puede mejorar estas alteraciones conductuales mediante tratamientos conductuales, no solo en estos casos de ansiedad o impulsividad, sino también en los casos de déficit de atención e hipermotilidad o autismo no severo y otros síndromes. Capítulo 18. Así pues, hay déficit de la conducta de algunos niños pequeños que pueden ser rectificados con tratamientos conductuales si se detectan a tiempo. La persistencia de estos déficits puede influir en fallos de la conducta y en la educación y el aprendizaje posteriores. Tal es el caso de los niños nacidos con bajo peso o prematuros, 28.8 semanas de media, que cuando más tarde se les compara con los nacidos a término, tienen menor rendimiento escolar.
Cuando estos dos grupos de niños de entre 9 y 16 años fueron analizados para ver su nivel de comprensión de una frase oída, ambos activaron por igual las mismas regiones cerebrales de comprensión del lenguaje. Sin embargo, según la complejidad de la frase fue en aumento, se comprobó que aquellos que habían sido prematuros mostraban una mayor activación en el giro frontal medial, cosa que no ocurrió en los niños nacidos a término. Esto indica que el prematuro requiere de mayor activación y reclutamiento de redes neuronales más extensas que el nacido a término, y nos llevaría a las ideas de que en el nacido prematuro subsisten defectos que, aun cuando fueran sutiles en las condiciones de la rutina de la enseñanza en el colegio, bien podrían ponerse de manifiesto más tarde de una forma importante cuando las exigencias aumentaran y al enfrentarse con tareas intelectuales en su vida profesional futura. También otro estudio ha mostrado que un grupo de niños con bajo peso al nacer presentó después dificultades en el aprendimiento de la aritmética, déficit que se correlacionó con una reducción del tamaño del surco intraparietal izquierdo, área que, como acabamos de mencionar, está relacionada muy específicamente con las capacidades para la estimación de cantidades. Estos fallos del desarrollo, si se hubieran detectado en los niños de modo temprano, podrían haber sido objetivos de tratamiento por entrenamiento conductual. Todo esto también deja entrever la importancia de la educación individualizada. Si se encontraran las fórmulas que permitieran que hacerlo fuera económicamente rentable a la sociedad. De hecho, ya hay algunos modelos económicos que, aun cuando todavía en discusión, proponen que cuanta más inversión se haga en la educación en los años tempranos, mayor será el retorno de beneficios a la sociedad y más rico será ese país de cara al futuro. Este es un punto ya abierto en los países más adelantados y que comienza a ser de importancia capital, de modo que hay una llamada muy actual que se expresa en esta nueva perspectiva neuroeducativa para intervenir de forma activa y prevenir o reducir todo efecto negativo sobre el cerebro de los niños en desarrollo. Y ello requiere ser consciente de esta situación e instrumentarla en lo familiar, lo social y lo político, a través de neutralizar dichos efectos negativos en lo posible a nivel de los padres, de la ayuda social de los colegios y el trabajo de potenciales nuevos neuroeducadores. De esto último también se habla en el capítulo 21 de este mismo libro, y lo mismo podríamos señalar en niños sin déficit alguno para la enseñanza, en relación con la memoria de la lectura, la escritura o las matemáticas, con estas últimas en particular. En el capítulo anterior ya señalamos las capacidades de estimar grande y pequeño y que aparecen muy pronto en los niños. Pues bien, está claro que, y todo el mundo lo sabe por evidente, que hay otras capacidades matemáticas que son de aparición mucho más tardía, como calcular con exactitud magnitudes, es decir, la aritmética. Y resulta curioso que estos dos tipos de habilidades matemáticas tengan sustratos y localización diferente en el cerebro. La primera, la capacidad para estimar y obtener un resultado aproximado, pero no exacto. Por ejemplo, estimar si 10 es más grande que 2. Se relaciona con estímulos visuoespaciales. Estoy viendo un montón de cosas más grandes que otro montón de las mismas cosas que también veo. Y depende de la activación de redes neuronales localizadas en parte en ambos lóbulos parietales y de forma más específica en el surco intraparietal, en tanto que la segunda, la habilidad de realizar un cálculo matemático exacto, está relacionada precisamente con las redes neuronales asociadas al lenguaje y por consiguiente son estas áreas del lenguaje localizadas principalmente en la corteza frontal izquierda las responsables de estas funciones. Es a partir de estos hallazgos extraídos en la psicología, la neurociencia cognitiva y la neuropatología que siempre han dejado perplejos tanto a psicólogos como a maestros, y de donde surgen las preguntas más actuales acerca de la enseñanza en la escuela. Déjenme que en este contexto de las matemáticas apunte algunas preguntas. Por ejemplo,
¿Qué combinación de los dos códigos matemáticos produce los talentos matemáticos más genuinos? ¿Podrían estos conocimientos ayudar a diseñar métodos capaces de ayudar y mejorar en el estudio de la matemática? ¿Podrían estos y otros muchos hallazgos ayudar a niños con déficit en sus primeros pasos con las matemáticas? Sin duda, se abre un nuevo desafío intelectual constante.